Vamos, ¿nadie hizo la tarea? La realidad es que algunos hermanos no deberían hacer la tarea, deberían ya saber el tema, tal como ya lo hemos visto muchas veces. Es más, le voy a ser honesto. O la persona que hubiese hecho la tarea, le tenían preparado un muy lindo regalo. Se lo han perdido. ¿Sí? Es más, el regalo eran dos cosas realmente. Uno era lo que yo le iba a dar y le iba a dar la posibilidad de elegir su propio regalo. Miren lo que es la cosa. ¿Se acuerdan al menos cuál era la tarea? Exactamente, los tres tipos de muerte. El gran problema, claro, había cosas que Eva y Adán no sabían cuando Dios le dijo que la paga del pecado es muerte. No dijo, sino que el día que coma este árbol van a morir. Entonces Pablo nos describe, nos enseña claramente que la paga del pecado es muerte, es decir, lo que comenzó allí, ¿ok? Era que iba a pasar como consecuencia, la humanidad entera iba a estar bajo la consecuencia del pecado. ¿Sabe qué significa esto? ¿Qué edad tiene Abigail? Si Abigail se muere hoy, se va al infierno. Si Abigail se muere hoy, se va al infierno. Y yo le pregunto, acaso a mamá, abuela, si eso le preocupa. O tal vez no. Porque dice que la paga del pecado es muerte. Y dice claramente Romanos 5:12. Vamos a leerlo, Romanos 5:12, ya que estamos. El que tiene, lea en voz alta, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok, fíjese que Romanos 5:12 es inapelable. Dice que hay una relación directa entre el pecado y la muerte. Dice que la consecuencia del pecado es la muerte. La muerte es la sanción de parte de Dios por causa de haber quebrantado la ley de Dios, que el quebrantamiento de esa ley la Biblia utiliza la palabra pecado para calificar eso. Esto es un tema que en todos los órdenes pasa igual. Por ejemplo, si uno comete una infracción a la ley de tránsito, es un infractor, realmente. Ahora, si vos cometés una infracción a la ley penal, se le llama delincuente. O sea, porque precisamente cuando uno comete un delito o infringe la ley penal, ese acto se le llama delinquir. Por lo tanto, la persona que delinque es un delincuente. Ahora, esto no está ni bien ni mal, simplemente es en la forma en que nosotros a través del vocabulario identificamos cierto tipo de situaciones, circunstancias o personas. ¿Ok? Y la Biblia dice que la persona que quebranta la ley de Dios se llama pecador. Y el acto de quebrantar la norma de Dios se llama pecado. O sea que el pecado no es una cosa rara, una cosa misteriosa, una cosa mística o cosa por el estilo. Pecado es el término que la Biblia le da, ¿sí?, al acto de quebrantar la norma de Dios. Fíjese un detalle. Hay algunas cosas por ahí, digamos, con el derecho en general, digamos, es mucho más, o sea, si se quiere, no sé si es lo gráfico, pero es un poco la idea. Por ejemplo, cuando uno mata a otra persona, ¿qué es lo que le gritan habitualmente? Asesino. Cuando una persona mata a 10 personas, ¿qué le gritan? Asesino, asesino serial, pero asesino al fin. ¿Okay? Y una persona que mata a una persona, ¿cómo se le llama? Asesino. ¿Okay? Es decir que una persona que ha cometido 10 delitos o uno sigue siendo delincuente. No cambia a fondo la cuestión. Por lo tanto, sea que cometiste 1 o 40 pecados, sos pecador. Y cada acto que cometiste es pecado.
Ahora, es interesante que aquí el apóstol Pablo dice, por ejemplo, que la relación entre pecado y muerte, dice que esto es una relación de causa y efecto. Hay una causa que es el pecado, ¿sí? Y hay un efecto que es la muerte. Ahora, dice el versículo 12, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿a qué hombre se refiere? Nuevamente está hablando de Adán, ¿ok? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. No va a entrar tecnicismo, pero ¿cuál es el tiempo verbal de pecaron? Pasado. Pablo está diciendo aquí que todos los hombres mueren, y cuando digo todos los hombres se refiere a todos los hombres que en el tiempo de él ya estaban muertos, está hablando de todos los hombres que viven en el tiempo de él, y digo que todos los hombres se refiere a todos los hombres en el futuro, es decir, todos los hombres se refiere a toda la humanidad. ¿Ok? Porque si no, tenemos que interpretar este pasaje diciendo que, bueno, los que vivieron en la época hasta la época de Pablo se morían, pero después los demás no, porque no está dentro de este versículo. Es un absurdo. Entonces tenemos que entonces justificar por qué actualmente la gente se sigue muriendo. Pero indudablemente cuando Pablo dice aquí, por cuanto, o sea, digamos, todos los hombres, pasó a todos los hombres, la consecuencia, que es la muerte, pasó a todos los hombres, se refiere a toda la humanidad. Y se nos dice que toda la humanidad pecaron. ¿Cuántos de ustedes nacieron cuando estaba Pablo, digamos, escribió esta carta? ¿Cuántos viven en ese momento? ¿Nadie? ¿Y por qué dice Pablo que usted pecó también? En el tiempo que Pablo escribió, porque dice pecaron. O sea, toda la humanidad pecaron en el pasado. Y entrando ya en el tecnicismo, le digo que el tiempo verbal que utiliza el apóstol Pablo aquí, usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, el griego koiné, ¿okay? El griego común. Y el griego tiene algunas particularidades que en el español no tenemos. Por ejemplo, y de hecho, o sea, Cristo tiene que ser judío, porque si no, la Biblia, digamos, habría sido escrito en su totalidad en chino, que es el idioma perfecto, el idioma celestial. Pero, como Cristo tiene que ser judío, entonces tuvo que nacer en lo que sería en la tierra de Canaán, si no hubiera nacido en Pekín. Pero bueno, es otra cuestión. Lo que sí le digo es que Cristo nació el día de mi cumpleaños, en el mes de septiembre. ¿Ok? Sepa, no solo digo esto ahora para que digamos se acuerden, pero el día 24 de septiembre que nació el Señor Jesucristo. Que septiembre 24 es una deducción que hago, porque por conveniencia. Pero que nació en septiembre, no hay duda sobre esto. Ahora, fíjese un detalle, ¿no? Usted fíjese en el griego, por ejemplo, usted tiene 3 palabras que se traduce como amor. En el español, cuando decimos un hombre y una mujer se aman, decimos te amo. Ahora, cuando nuestros hijos le dicen a los padres le dicen a sus hijos te amo, es la misma palabra. Indudablemente, cuando un hombre y una mujer dices te amo, no es el mismo significado que el padre le dice a sus hijos. Ahora, si no es complicado el asunto. Ahora imagínense cuando 2 amigos, realmente entrañables amigos, se abrazan y dicen te quiero o te amo. ¿Bien? O sea, indudablemente cuando David y Jonatán utilizaron el término amor en su relación, no está hablando digamos, del mismo sentido que el hombre y la mujer. Está hablando digamos, de ese amor. Ahora, fíjese que en el español, al acto de la relación sexual entre un hombre y una mujer, esperamos que sea entre marido y mujer, la frase es hacer el amor. ¿Ok? Bueno, en griego hay otra palabra para eso. ¿Ok?
Una de las palabras griego es amor, es el ágape o el agapao, que es el amor de Dios. Cuando los griegos decían ágape, todo el mundo sabía que estaba hablando del amor de Dios. De hecho, cuando la Biblia habla del amor de Dios hacia el hombre, siempre usa esta palabra, ágape. ¿Okay? Y de hecho, la exigencia del amor entre hermanos, el amor en un matrimonio, a diferencia de los incrédulos, usted sabe que el Nuevo Testamento utiliza exactamente la misma palabra, porque es el amor por excelencia. Indudablemente es un amor superior y entre los hermanos y un matrimonio, si somos capaces de lograr utilizar este tipo de amor, la cosa indudablemente va a cambiar y muchísimo, ¿ok? Para bien, ¿no? El otra palabra que se traduce como amor es fileo, de donde viene esa palabra filial, que habitualmente habla del amor entre padres, hijos, entre amigos, hermanos, la palabra fileo. Y la tercera palabra que habla del amor físico es la palabra eros, de donde viene nuestra palabra en español erótico, y una famosa revista que existía allá en los 70. Entonces estaba la revista Eroticón. Usted, o sea, los más jóvenes no lo conocen, pero contrario realmente al título, la realidad es que, para ser honesto, es una revista que pretendió ser transgresora en todo sentido de lo que significaba la cultura de la década 70 y los principios 80. De hecho, conocí al hijo del dueño de esta revista, y la verdad es que es trágico cómo los genes se va deteriorando de generación tras generación. Pero bueno, el tema es eso. De hecho, por eso le digo, así es el griego, es un idioma muy rico. ¿Okay? Y también tiene lo que es el análisis sintáctico o la estructura de las oraciones, tiene su vericueto también. Tiene, como muchos de los idiomas de la antigüedad, también latín tenía 6 declinaciones, y que realmente todo eso, al pasarse al español moderno, o sea, estas declinaciones se fue, digamos, absorbiendo diferentes tipos de funciones en la estructura, digamos, del español, por ejemplo. Por eso a veces cuando uno traduce, tiene que ver su declinación para saber si es palabra lo tengo traducido como un adjetivo, adverbio, sustantivo o cosa por el estilo. Tiene 3 voces que el español no tenemos. En el español tenemos 2 voces, básicamente. ¿Cuáles son? Voz activa, voz pasiva. El griego tiene una voz media y complica la vida a los traductores, porque a veces dicen, bueno, esto es voz media, pero lo tengo traducido como voz activa o voz pasiva, porque no tenemos la voz media en español. Y tiene una conjugación verbal que no está en español, que depende del autor que usted lea, te va a decir que es un presente o es un pasado, pero que se debe traducir siempre como pasado, que es el aoristo. El aoristo no es un verbo que no habla de tiempo, sino que habla de los hechos. Entonces te nuclea todos los hechos relacionados, o tiene que está íntimamente relacionado, te lo nuclea todo en un momento determinado. Dicho esto, le digo que usted por ahí encuentra algunos autores, cuando le da un comentario, dice, por cuanto todos pecaron, y te agrega, por cuanto todos pecaron en Adán. Y esto es correcto, porque el contexto está hablando de Adán, y además el tiempo verbal se refiere a un momento determinado que toda la humanidad pecó. Por eso se traduce en pasado, pecaron. Y es en Adán. Por esa razón, la humanidad entera nacemos pecadores. Todos los seres humanos nacemos con una naturaleza corrompida por el pecado. Y le guste o no le guste, todos los seres humanos ya nacemos con todo el potencial, la capacidad para pecar. Y como nuestra naturaleza lo va a exigir, como toda la naturaleza exige, vamos a pecar. Y nosotros no somos condenados porque en algún momento decidimos pecar, sino que dice que la muerte pasó a todos los hombres, toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. En otra palabra, quiero que todos los padres, y los presentes en particular, sean conscientes
aunque sea esta criatura 4 años se muere, se va al infierno. Le preguntó a mamá y a la abuela, ¿te mueve algo eso o no te importa? ¿O da lo mismo? Siempre le cuento esta experiencia, porque la verdad que fue una experiencia enriquecedora y lo cuento siempre y lamento que uno con David esperaba la misma experiencia, pero los médicos estuvieron presentes, la verdad que no hubo caso. Y es que yo siempre le digo cuando si van a estar embarazadas de ellos, toda la noche que hacía levantar el camisón a mi esposa y le daba beso a la panza y le decía a los chicos, hola, soy papá, beso de papá, y le cantaba, le hablaba, y por supuesto, lo más importante, le cantaba, dale vos, dale vos, dale vos. Yo soy, señores, soy de Boca, bueno, entonces, y el tema es que cuando nació Dani, yo siempre esperé tener la experiencia de poder entrar al quirófano y presenciar un parto natural, pero no pudo ser porque ambos llegaron por parto, ¿cómo se llama? Por cesárea. Pero el tema es que, la verdad, los médicos y las parteras que estaban cuando hacía Dani, eran unos tipos macanudísimos. Lo conocimos en los diferentes exámenes, controles. La verdad, un tipo macanudo. Tengo mi duda si mi esposa no le echó bajo a uno de ellos, porque durante mucho tiempo me habló de Pablo Pantoni, mirá cómo me acuerdo otra vez cómo se llama el imbécil este. Pero, y había incluso, el otro creo que era un colombiano, el otro médico, y la verdad que, es más, había una relación tan linda que me acuerdo cuando íbamos para el quirófano, íbamos en el ascensor y yo le decía a los médicos, escuchame, te digo, ¿quieren algo? ¿Quieren comer algo? ¿Necesita algo? Voy y le compro. Me decía que no está comiendo, luego sí, déjame entrar al quirófano. Me dice, no, porque es una operación. Pero es una cesárea, tampoco la muerte de nadie, ni no. El tema es que llegué hasta la puerta del quirófano y ahí uno se vuelve y me dice, hasta acá. Yo me hacía el estúpido y ya entraba con la camilla. Hasta acá, y se acabó el tema ahí. Pero al rato sale uno de ellos, me hace pasar a un cuartito al lado. El tema es y me metió todas esas cosas raras que usan los médicos, ¿vieron? Algo en la cabeza, ese delantal de cocinero, esa cosa que te pone en los pies. Me dice, espera acá. Claro, yo lo que le dije, cuando nazca necesito saber si es varón o nena, porque lo pasa corriendo tanta apuesta que si llegaban a ser nena, me tienen que escapar del país. Iba a tener medio país, digamos, de acreedor. Y de hecho, casi a las 3 de la mañana, en esa época había teléfono público solamente, la guita que gasté llamando a las 3 de la mañana a todos los deudores a decirle, flaco, perdiste, garpá. Pero lo cierto es que al rato escucho, ¡es varón! Un griterío. Uno médico salió con Dani en brazo, gritando, ¡es varón! Porque le pedí que me diga eso. Yo estaba de este lado y el tipo dobla hacia la izquierda y se mete en una habitación y al rato viene, me llama y dice, vení para acá. Y voy y estaba el neonatólogo con las enfermeras haciéndole los primeros controles. Yo veía que le iban a tocar una cosa, le metía gotita a los ojos, no sé qué le metía a la nariz, los oídos. El tema es que, y además de la camita y arriba había una estufa, claro, había que mantener la temperatura de la criatura. Calcula que durante 9 meses estuvo dentro de un ambiente con una temperatura promedio de 36 grados, de golpe sale de ahí, es un cambio muy brusco. Y estaba la estufita ahí, y el negro lloraba, con la boca abierta a los gritos. Empiezo a acariciar la mejilla, a acariciar al chico, hasta que veo la mano, le empiezo a acariciar un poco la palma de la mano, y me acerco al oído, a su mejilla, y le empiezo a dar unos besos. Le digo, lo que le decía cuando a la panza a la madre, le decía, hola bebé, soy papá. Y Dani cerró
enseguida su manito, su puñito y me agarró mi dedo. Y el médico se quedó ahí mirando asombrado, riéndose y dice, mirá cómo te reconoció la voz. Usted sabe que los chicos cuando nacen, durante los primeros tiempos, la única voz que reconoce, sí o sí sabe de quién es de la madre. Porque durante 9 meses estuvo escuchando la voz de su mamá. ¿Y usted pretende que ese chico recién nacido sea un tarado que no le puede contar la historia de Cristo? ¿Contar el Evangelio? ¿Cantarles a unos coritos cristianos? Y pretendemos ser más sabios de Dios y decimos, no, los chicos hasta que no pecan, ¿qué edad tiene tu hijo? 45. Pero no pecó todavía, no sabe todavía lo que peca, no es consciente. ¿Sabe por qué sus hijos, los míos, todos los hijos del mundo se mueren? Porque son pecadores. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, Adán, por eso todos mueren. Y es más, Pablo, versículo 13, 14, después léalo, va a defender esta verdad, explicando que, mirá, había pecado desde Adán hasta Moisés, pero no había mandato de Dios. Es decir, si no hay mandato, no hay ley, no hay pecado. Pero Pablo dice, no había mandato de Dios, pero había pecado. Pero Dios no les dio un mandato como por ejemplo a Moisés, cuando el pueblo de Israel dijo, por ejemplo, no matarás. De hecho, esto es un principio elemental de la ley. Si no hay ninguna ley que dice que cruzar semáforo rojo es una infracción, usted cruza, nadie lo puede parar. De hecho, una de las cosas que habitualmente discutimos, sobre todo en el plano penal, es si esta acción está tipificada en el derecho penal. Si no está tipificado, no es delito. Así de simple. Fíjese que esto es un tema que en la historia del derecho penal en muchos lugares siempre han buscado evadir la ley diciendo que la ley no habla de esta acción. Entonces dicen, no hay delito. Así que lean después, fíjese la argumentación que hace el apóstol Pablo. Igual murieron, dice. No había ley, pero había pecado. Pero si no hay ley, no hay pecado. Sí había pecado. Es la naturaleza caída de Adán para acá, nos va a llevar siempre hacia el pecado. Aunque no haya mandamientos, seguimos pecando. ¿Ok? Porque es nuestra naturaleza. Y había muerte también. Es la consecuencia del pecado. Entonces lo que le digo es lo siguiente. ¿Te preocupa el destino de tu hijo o no? ¿O te vas a mantener la estupidez y decir, no, mi hijo es un chico buenísimo? Todavía no es consciente de lo que es el bien y el mal, por lo tanto, no se le aplica las consecuencias del pecado. ¿Saben? ¿Cuántos de ustedes, y seguramente los solteros también, pero los casados o los que tienen hijos, cuántos de ustedes quieren realmente ver a sus hijos en el cielo el día de mañana con usted? ¿Cuántos? Levante la mano. Le propongo algo. Vuelva a tener hijos. Hágase una operación, lo que sea, vuelva a tener hijos. Y cuando quede embarazada, aborte. El chico no es consciente de bien y el mal, quiere decir que va al cielo. Así que el día de mañana voy a tener todos mis hijos en el cielo conmigo. ¿Por qué estamos en contra del aborto? Mire el absurdo al que puede llegar este argumento de que los chicos se van al cielo cuando se muere, mientras no sea consciente de bien y mal. Entonces, abortemos. Vivamos nuestra vida de matrimonio solos, con la esperanza, porque la realidad es esa. Esto es el principio de la palabra de Dios. La esperanza en Cristo es la eternidad en el cielo. Entonces, y de hecho la Biblia dice eso, nuestro tiempo en este mundo es un tiempo corto. ¿Cuánto dura? ¿10, 20, 30, 50, 60, 70 años? Los jóvenes no crean eso porque pasa volando. Realmente. Es decir, yo recuerdo siempre, digo, cuando allá en los 70 monedas, toda la tarde, después de trabajo a las 7 de la tarde, con mis hermanos y papá nos sentamos a mirar. Primero empezamos
a las 7 de la tarde, en Canal 7, veíamos Heidi. ¿Se acuerdan? Abuelito, dime tú. Y después de 7:30, Canal 13, veíamos El Zorro. Y a las 9 de la noche, en Canal 13, creo que 3 o 7, pasaba una serie que se llama Cosmos 1999. Cuenta la historia futura de una base humana de la Luna, que a raíz de una gran explosión nuclear de la Tierra por una guerra, la Luna sale despedido, expulsado de su órbita, y esa base lunar en la Luna, sobre la Luna, empezó a vagar por el espacio. Y empieza todas las historias encontrándose con otras civilizaciones. Y un día, me acuerdo, con mi papá y mis hermanos, empezamos a hacer cuenta qué edad tendríamos cuando llega el año 1999. Y yo recuerdo en ese momento, hice la cuenta y dije, voy a tener 34 años. ¡Qué viejo que voy a ser! Y ahora tengo 38, ya pasé a los 34. Pero le digo que el tiempo pasa volando. Y el tiempo nuestro aquí en la Tierra es extremadamente corto. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Es vivir 40, 50 años sin tus hijos presencialmente y la eternidad con tus hijos? ¿O prefieres 40, 50 años tus hijos en este mundo se vayan al infierno y la eternidad sin tus hijos? ¿Qué prefiere usted realmente? Objetivamente hablando, y prefiero la eternidad con mis hijos. Entonces aborten. Jóvenes, cuando se casen, aborten, todos se van al cielo. Qué absurdo. Bueno, la Biblia no habla de esta cosa. El tema es que habitualmente somos como los fariseos. Cristo decía, ustedes no entran al reino, pero tampoco impide que los demás entren. Ustedes pueden pasar la vida diciendo soy creyentes. Y con esa estupidez, aunque no lo sea, está impidiendo que su hijo entre. ¿Realmente vamos a dedicarnos a estupidear en la vida? Esto no es un tema de hoy, de mañana, sino de la eternidad. Así que Pablo aquí habla de esta muerte como consecuencia del pecado. Indudablemente, la muerte que está a la vista de todo el mundo, ¿ok?, es la muerte física, es lo que vemos todos. De hecho, todos lo experimentamos de una u otra forma, sea a través de personas que no conocemos, a través de personas que conocemos, y también hemos experimentado, entre muchas, la muerte a través de las personas o a través de seres cercanos. Todo lo hemos experimentado de una u otra forma, ¿ok? Hay padres que están preocupados porque ve a sus hijos y dice, este es un muerto, loco, es un cadáver, aunque parece que vive, pero bueno, es otra cuestión eso. Ahora, esta es la realidad de la situación, ¿ok? Pero también habla de otra muerte de la Biblia, que es la muerte espiritual. Recuerden que la Biblia, la palabra muerte, siempre se relaciona ¿a qué? A separación. Entonces, cuando morimos, nuestra naturaleza real, verdadero, espiritual, se separa del cuerpo, y la otra muerte es la muerte espiritual. Fíjese en Efesios capítulo 2. Fíjense que Pablo aquí le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, y capítulo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El contexto nos dice nos indica claramente que no está hablando de la muerte física. De hecho, sabemos la solución, o sea, Dios da una solución a la persona que cree en Cristo a las triple muerte o la consecuencia del pecado. Dios revierte la consecuencia del pecado, ¿ok?, y soluciona el problema de las 3 muertes. Después, ¿cómo se soluciona? Es otro tema, después lo conversaremos en otro momento. Pero hay un momento que Dios va a dar, digamos, va a solucionar el problema de la muerte física, que no es en este momento que Pablo está escribiendo. ¿Ok? Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, ¿a qué se refiere en los cuales? ¿A quiénes? Mira, ya le está dando la respuesta. ¿A quiénes se refieren los cuales? Si dice cuál es singular, en los cuales es plural. ¿A quiénes se refieren en esta oración? No. Delitos y pecados. Delitos y pecados. ¿Ok? Pablo
dice, le habla a los hermanos en Efeso, dice, y lo dio vida a vosotros estando muertos vuestros delitos y pecados, los cuales, vuestros delitos y pecados, dice, anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hasta el versículo 3. Fíjese lo siguiente, Pablo dice, y él os dio vida cuando estabais muertos vuestros delitos y pecados, en los cuales, ¿qué dice? Anduvisteis. Fíjese que todos los verbos están en pasado, estabais muertos y anduvisteis. Pregunto, ¿la Biblia enseña la impecabilidad? Así que el tema es esto. La Biblia nunca enseña la impecabilidad. Sí, de hecho, el problema es que lo que la Biblia nos enseña, y lo que empezamos a ver en Romanos capítulo 8, los días domingos en la iglesia, es acerca del objetivo, el propósito de la salvación, entre otras razones de la salvación que Dios nos da, es comenzar una vida de santificación, que es un proceso donde el cristiano comienza cada vez más y más a alejarse del pecado y acercarse más a Dios en su vida cotidiana. ¿Ok? Y el objetivo indudablemente es terminar con lo que Pablo en Romanos 8 termina hablando, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que el objetivo de la vida cristiana es ser cada vez más esculpido a la imagen de Cristo. Por eso Hebreo nos va a decir 12:2 que Cristo, ¿qué es? Es el autor consumador de nuestra fe, entre otras cosas. Entonces, fíjese un detalle. Si no dice la Biblia, todo lo contrario, dice que el cristiano va a seguir pecando, ¿por qué dice que anduvisteis en otro tiempo de vuestros delitos y pecados? Que no peca más los hermanos de Éfeso. Indudablemente está hablando de una condición que tenían ellos, y como todos los seres humanos, antes de conocer a Cristo. Y es lo que Pablo habla después, en versículos 2 y 3. Si indudablemente aquí el apóstol Pablo está hablando de la muerte espiritual. Fíjese, dice que una persona que está muerta espiritualmente vive según los deseos y los pensamientos de la carne. Otra vez, lo que estamos hablando, la carne, ¿se acuerdan? Así que el creyente carnal es un creyente que vive, ¿sí?, desarrolla acciones y pensamientos de un hombre sin Cristo. Entonces Pablo aquí está hablando, describiendo cómo es la muerte espiritual. Cuando usted está muerto espiritualmente, dice versículo 3, diciendo ¿qué cosa? Y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira. Así que la muerte espiritual es la separación con Dios. Perdemos toda posibilidad de relacionarnos con Dios, de tener comunión, compañerismo con Dios. Y en ese estado, lo único que la condición del ser humano, éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir que nuestra naturaleza es simplemente exponernos a la ira de Dios, es decir, las consecuencias del pecado. ¿Se acuerdan? Romanos 1:18, ¿cómo comienza? Lo hemos leído varias veces en estos días. ¿Cómo comienza? Porque ¿qué cosa? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Es decir que esto es muerte espiritual. Estar separado de Dios y siendo el objetivo, el destinatario final de la ira de Dios. Mírenla a Abigail. Ella es destinataria de la ira de Dios. Así que cuánto más nosotros, que ya pasamos esa edad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No quiero alargar demasiado con los ejemplos porque hay alguien que me reta. Alguien encima anotó su brazo todos los ejemplos largos que doy. Es terrible esta pecadora, hija de ira. Usted sabe que
papá falleció muy joven, a los 49 años. Luego de 3 operaciones, ha habido evidentemente mala praxis médica. Cada uno era un pibe en ese momento, no tenía esta cosa. Ahora, si fuese hoy, sabe que lo mando a la justicia, a los médicos que lo operaron, los médicos que lo examinaron, al jefe de servicio de cirugía, al jefe de servicio de lo que venga, al director del hospital, lo mando en cana todo. Él comenzó con una operación con un tumor en el estómago. Era un benigno. Al año empezó con los problemas, los mismos síntomas. Se fue a hacer los exámenes y los exámenes de imagen aparecía algo en el estómago nuevamente y los médicos dijeron, no, es la sombra que proyecta la cicatriz de haberle cosido el estómago después de la primera operación. Bueno, conclusión, lo tuvieron que abrir otra vez, pero esta segunda operación ya tenía tumor en el hígado. Se lo sacaron, paré mucha sangre, hubo que salir a buscar dadores de sangre en los pavotes. Y ahí se reveló la naturaleza de mi tío, el hermano de papá, de mi mamá, digo, y el negro no le quería dar sangre hasta que no le haga primero un análisis. No sé qué un análisis quería el maldito. Pero bueno, lo operaron, volvió a casa, ahora ya lo mandaron a hacer quimio. Nosotros vivíamos en Ciudad Vita, había que en ese momento, no había quimioterapia en todos los hospitales. Había que ir a un hospital especializado en esa época, que era el Rafo, que estaba, el Rofo, perdón, ahí en San Martín y Nazca. ¿Sabe? Viajecito, Ciudad Vita está ahí. Ahora le puedo preguntar si va, mi suegra está con sesión de quimioterapia, y la consecuencia de un hospital cerca de casa, va bien en coche, lo que sea. Con mi viejo había que ir en bondi, volver en bondi, que mi viejo se descomponía en medio de la nada, se me desmayaba en medio de la calle, y era un dolor de cabeza. Imagínense, yo tenía 13, 14 pirulos en ese momento, se te cae el viejo y voy a decir, ¿qué haces? ¿Viste? La desesperación que te agarra. Lo cierto es que pasó todo, al año dijeron, un día llego a casa, después, volvió al colegio, está en primer año, un velorio en mi casa. ¿Qué pasó? Había que operarlo otra vez al viejo. Yo recuerdo, y esta tercera vez lo abrieron y lo cerraron, ya era metástasis, tenía tumor por todo el cuerpo, ya no, la cosa no daba más, así que estuvo un año, más de un año, digamos, en la cama, en el hospital, hasta que estaba ya desahuciado, los médicos dijeron, lléveselo porque se muere en cualquier momento. Yo recuerdo ese día, nosotros teníamos una pequeña pyme, un pequeño emprendimiento familiar, salía a repartir los productos que producíamos a los negocios que eran restaurantes y roticería china. Lo recuerdo realmente de casa, yo vivía en Urquiza, tomé el 133, dirección hacia Cabildo. En esa época agarraba Monroe, que en ese momento era doble mano todavía Monroe, pero vieron que ahora es una sola mano, con excepción del tramo que más me va el Pirobano a la avenida Kramer. Se monta la doble mano. Iba en el colectivo, estaba parado. Recuerdo incluso el lugar exacto que estaba parado en el colectivo. Mirando por la ventana, pasando la avenida Monroe, y me puse a orar. Dije, Dios, sana a mi papá, curalo. Yo sé que lo vas a curar. Tengo fe que lo vas a curar. Mi viejo falleció. ¿Qué pasó? ¿Dios no me escuchó? No podía escucharme. Porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Nací pecador y esa condición me separaba de Dios. De tal manera que no había forma de que por mi propio medio pudiese cruzar el abismo para llegar a Dios.
No había forma que fuese efectiva delante de Dios mi oración. Estaban muertos mis delitos y pecados. Y era por naturaleza hijo de ira. Pero si esta condición de ira continúa, fíjese en Juan capítulo 3. Fíjese el versículo 18, ¿qué dice? Alguien que lo quiera leer en voz fuerte que no sea Josué. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora fíjese un detalle, ¿no? El 18 es la continuación del 17. Lógico. Y el 17 es la continuación de ¿qué versículo? Muy bien. Cierre sus Biblias. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así llega el versículo 18 y dice, el que cree, versículo 18, abra su Biblia, el que en él, ¿se acuerdan? 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, versículo 18, el que en él cree, otra vez hablando de Cristo, no es condenado. Es decir, que el versículo 18 dice, nos explica qué significa cuando dice, versículo 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué significa no se pierda? Y mismo Jesucristo, 2 versículos después, nos explica que no se pierda significa que no es condenado. ¿Ok? Y si no es condenado, ahí dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el que no es condenado recibe de Dios la salvación, perdón de pecado, la vida eterna. Pero además, Cristo aquí agrega otro detalle interesante. Pero el que no cree también es condenado. ¿Dice así? Dice, ya ha sido condenado. A ver si entiendo. El que en él cree es tiempo presente, pasado, futuro. Ok, está diciendo que en el presente, cuando hay que cree, deja de ser condenado. Si en el tiempo presente de cualquier ser humano que se le presente el Evangelio, ok, recibe de Dios la salvación y el perdón de pecado. O como dice Juan 3:16, la vida eterna. ¿Ok? Pero es interesante, dice, pero el que no cree, no dice que en ese momento el que no cree ha sido condenado. Dice, ya ha sido condenado. Otra vez, evidentemente la palabra de Dios no está haciendo referencia a ¿qué? A nuestra condición en Adán. Es un pretérito, está hablando de un tiempo en el pasado. Ahora, si vos nunca te presentaron el Evangelio, entre comillas, si nunca sabías la conciencia de bien y mal, la pregunta es, ¿cuándo es ya sido? La respuesta a todo el contexto del Nuevo Testamento, particularmente con Romanos 5:12, evidentemente ya ha sido en Adán condenado, por eso ya en Adán recibimos la consecuencia del pecado, que es la muerte, sí. Pero entonces, si ponele un feto en la panza que es vida, ¿se muere? Un feto de alabanza es vida, no que es vida, no, es vida. Y si muere, se va al infierno. Aunque te duela, sí, porque ya ha sido condenado. Quiero que entienda esto, usted, la única forma que pueda zafar de esa condenación es a través de Jesucristo. Si usted no conoce a Cristo, tampoco le va a dar la posibilidad, o dentro del plano humano, a que sus hijos conozcan el Evangelio. Y una de las mejores formas que usted puede lograr que sus hijos no conozcan el Evangelio es apartarlo de toda posibilidad de estar permanentemente en contacto con la palabra de Dios.
Así que cuando nosotros volvamos de campamento, usted puede volver a su vida cotidiana, tranquilo. Sin congregarse, sin estar en contacto con la palabra de Dios, sin hablar de Cristo y de Dios y de la vida en su casa. Algún día Dios va a demandar de usted lo que está haciendo. O puede decidir volver a su casa y decidir que vamos a hacer un cambio en nuestra vida. Y vamos a tener la posibilidad, yo como padre, madre y mis hijos, de estar en contacto permanentemente con la palabra de Dios. Por supuesto, cuando hablamos de esto, tenemos que hacer la salvedad que la palabra de Dios, estamos hablando desgraciadamente en este tiempo presente, hay una proliferación tan grande de religiones y de iglesias que parece que y todas las iglesias dicen que enseñan la sana doctrina. Y quiero decirle que eso es mentira. ¿Ok? Y el punto central es que usted tiene que empezar a leer la Biblia para saber si lo que le dice es un chamullo o no. Lo que le dije, si aparece cosas que no está en la Biblia, como por ejemplo, pastora, bueno, sabe que es un lugar que usted no tiene que estar. Se empieza a aparecer gente que está bailoteando, danzando, dale que arpa bien, lo que sea, a pandereta, bueno, ese no es el lugar que usted tiene que estar. Si empieza otro a empezar a hablar de lengua y no sé cuántas estupideces más, sepa que ahí no tiene que estar. Si viene un imbécil y te quiere empujar para acá, no es el lugar que tiene que estar. Cualquiera que enseña o predica o practica esa cosa es una iglesia que ha hecho de la Biblia cualquier verdura menos enseñar correctamente las Escrituras. Pero el punto central es eso. Cristo aquí dice que el que no cree ya ha sido condenado. Es decir que, ¿cuándo es que usted nace muerto, está muerto espiritualmente? En Adán. En Adán usted recibe la consecuencia del pecado, que es la muerte física, y en Adán usted está muerto espiritualmente. Eso hace que todos los seres humanos, sin distinción, necesitan de Cristo y usted debe hablar de Cristo. Es tan imperioso esta verdad que ya Moisés en Deuteronomio le dice a los judíos que cuando entre a la tierra prometida, ¿sabe qué tienen que hacer? Tienen que hablar de la ley de Dios con sus hijos siempre. Cuando sale, cuando entra, cuando caminan, cuando labura, cuando se sienta en su casa a charlar, siempre le tienen que estar compartiendo la ley de Dios. ¿Ok? Entonces fíjese qué interesante este concepto. Por eso Pablo dice en Efesios, estaba muerto por todo el delito y pecado. Esa es la condición la que tenías cuando en Adán. Pero cuando creíste en Cristo, cambió esa condición. Ya no somos más hijos de ira, sino que somos ahora, por voluntad de Dios, Juan 1:12 y 13, somos hijos de Dios. Esa condición cambia cuando hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. A través de la Biblia, Dios va revelando más y más qué significa, para que no se pierda, qué significa el que cree no es condenado. La Biblia empieza a revelar muchos detalles acerca de esta situación. Por ejemplo, Pablo en Colosenses dice que los que han creído en Cristo como su Salvador han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz de su Hijo amado, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces, fíjese, esta es la situación del ser humano sin Cristo. Estamos muertos espiritualmente, ya nacemos muertos espiritualmente y estamos caminos sí o sí, y todo el mundo sabe que es así, hacia un fin irreversible, que es ¿qué cosa? La muerte física. Pero la Biblia también habla de la muerte espiritual, que es la tercera consecuencia o aspecto de la muerte. Y esto aparece claramente en Apocalipsis capítulo 20. Fíjense capítulo 20, versículo 11. Vamos hasta el versículo 15. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y
Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Fíjese un detalle. Aquí está hablando el proceso final de toda la creación y del propósito de Dios en esta creación. Cuando termina toda esta creación y llega al final de todo el proceso y donde Dios ya consumó toda la palabra de Dios, ya se cumplieron todas las promesas y todos los pactos y cosas por el estilo, Dios ahora va finalmente a cerrar esta etapa de esta creación, ¿sí? Antes que venga la nueva creación, como aparece en el capítulo 21 de Apocalipsis, cielo nuevo, tierra nueva. Dios termina a resolver el conflicto con la humanidad en este juicio final. Esto es lo que habitualmente se describe o se lo menciona como el juicio gran trono blanco, porque acá hace mención a ese trono blanco. Y aparece cosa interesante. Yo cambiaría el término de juicio aquí, porque no hay juicio. Primero, cuando uno piensa en juicio, piensa en qué cosa. Por ejemplo, está el juez, está el fiscal, está el defensor, el abogado defensor, está el acusado y se empiezan a producir las pruebas. Uno que acusa, el otro que defiende, hasta que finalmente llega la sentencia del juez. Eso es un juicio. Pero cuando dice acá el juicio gran trono blanco, no aparece ese proceso. Es más, lo que dice acá es que ese día van a estar todos los que no fueron salvos en la presencia de Cristo, y el procedimiento que aparece aquí no es esto de un juez que escucha la parte del frente, no. El procedimiento que aparece aquí, ¿sabe qué es? Él dice que se abren dos libros. El libro y los libros, dicen. El libro indudablemente es el libro de la vida. Y todo lo que no se hallaron escrito en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego eterno, al infierno. ¿Ok? En otro momento, si quiere, explicamos por qué motivo aquí no aparece la palabra infierno, sino el lago de fuego eterno, pero bueno, hay un montón de razones. De hecho, las veces que aparece el infierno 11 veces fueron pronunciados por Cristo en los evangelios y una sola fuera de los evangelios, pero hay una razón de ser de por qué esto. Pero aquí cuando habla el lago de fuego eterno, habla del infierno. Dice, lo que no fueron hallados en el libro de la vida fue lanzado al infierno. Y los otros libros, indudablemente, entendemos que se refiere al libro donde está registrado la totalidad de tus pecados. Es decir, en la totalidad de nuestros pecados, o sea, en el juicio, en el proceso final, va a tener la importancia. Porque yo recuerdo que mucha gente me preguntaba y dice, mira, está bien, yo te acepto que soy pecado, pero yo no soy Hitler, dice. Y tiene razón. Así que si yo entiendo bien lo que acá está hablando es que ese castigo va a tener diferente nivel o de intensidad, según lo que está escrito en los libros donde aparecen tus pecados. ¿Sabes qué significa esto? Es lo que le dije el otro día. Nosotros, o ayer, creemos que este mito es que no hay consecuencias por el pecado. Es lo que se acuerdan, veíamos ayer, lo que Satanás le dice a Eva, no morirá. Lo primero que le dice, no hay consecuencias. Quédate tranquilo, haz lo que se te canta la gana, no hay consecuencias. Le dije, ayer le conté que empecé a fumar a los 11 años. Si no fuese que por la gracia de Dios estaba muerto en mi delito de pecado y por su gracia recibí vida y vida eterna, si tuviera que estar en este lugar, aparecerían los puchos que me mandé. Nuestros hijos, nosotros pensamos en nuestros hijos en términos de concepto de propiedad. ¿Ok? Fíjese cómo esto es un concepto que viene de la cultura de la antigüedad. En todas las culturas antiguas,
es común que toda la familia tiene un montón de críos. En todas las culturas. Hoy, por cambio de paradigmas culturales, no queremos tener 40 hijos. ¿Ok? Y la realidad es esa. El tema es que tengo 2 hijos y estamos contentos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un tiempo compartido, son 2 semanas, y de un día a mañana cada hijo tendrá su semana y irá con su familia. Hasta que un día se me ocurrió comprar otra semana en otro tiempo compartido y dije, ¿y ahora qué hago con esta semana? ¿A quién se lo doy? Si usted hubiera traído la tarea, le iba a pasar este tiempo compartido a usted. Ese era mi regalo. Ahora se joroba, se lo perdieron. Ahora, fíjese que una de las razones por las cuales en la antigüedad cada matrimonio tenía muchos hijos, porque tenían que ver con mi economía familiar. Y mis hijos es parte de esta estructura de la economía familiar que ellos van a heredar el día de mañana. Y serán de ellos, pero es nuestro, de la familia, es mío. Yo lo empecé y ellos seguirán. De hecho, en mucha cultura antigua, cuando los hijos se casan, las esposas pasan a ser parte de la familia del marido. Es decir, una mano de obra más que contribuye al desarrollo de la economía familiar. Por eso mis hijos son mis hijos. Y no me jorobé porque son míos. Quiero decir que Dios no dice eso. Tus hijos no son tus hijos. Es parte de la administración que Dios te ha dado sobre la vida de unas personas que ocasionalmente Dios va a permitir que sea parte de tu estructura familiar. Es decir, mi responsabilidad con mis hijos no es adueñarme de ellos y decirles la cosa se hace como yo digo. Mi responsabilidad con ellos es administrar su vida ¿para qué? Para que ellos puedan crecer, desarrollarse y elevarse en el día de mañana en un vuelo hacia un nuevo horizonte de servicio a Dios. Ese es el concepto. Y para ello lo primero que tengo que hacer en esta administración es compartir el Evangelio de Cristo. Mi objetivo no es que mis hijos crezcan con maltrato, con trauma y cosas por el estilo. De cuidarnos, de no cuidarme, de hacer preferencias, no sé cuántas estupideces más. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque yo son mis hijos y hago lo que quiero con mis hijos. Así que fíjese un detalle. El punto central es esto. Aquí van a aparecer las obras de todo y esto es lo que va a determinar tu nivel de castigo en el infierno. Así que si te preocupa saber si Hitler va a recibir el mismo castigo que vos, yo diría que no. Pero al fin y al cabo, no importa si es más leve o más gravoso. El punto es que por la eternidad vas a recibir el castigo. Y esto es la muerte segunda. Es decir, por la eternidad vas a estar separado de Dios. En un lugar de castigo eterno. Ahora, yo le decía recién que acá no aparece esta estructura típica de juicio. Porque tal vez usted cree que aún puede, después de la muerte, en este lugar, alegar delante de Dios. Y demostrar que usted es inocente. Tal vez usted tiene ese pensamiento. Fíjese que dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Fíjese un detalle, ¿no? Hebreos nos habla del proceso de la vida humana. Nacemos pecadores y por lo tanto esa situación nos hace depositario de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Sabemos que de momento de ser concebido en el seno materno comienza un proceso que a través del tiempo donde va a terminar con la muerte física, sin distinción. Va a terminar con la muerte física. Nadie sabe cuándo va a llegar esto. En la historia, esta historia que contamos,
que ocurrió la semana pasada ahí en San Justo. ¿Se acuerdan de dos tipos que en una moto está robando un coche? Un chofer se dio cuenta y entonces se acerca, le tira el colectivo encima, impide el robo, los delincuentes se escapan de la moto y el que venía atrás tira hacia atrás, hacia arriba, tira hacia atrás varios tiros y los tiros entraron al colectivo y uno de esos tiros le pega la cabeza a una mujer de 45 años que estaba con su hija. Yo estoy seguro que esa mujer, esa manera cuando salió, no le dijo a su marido: mi amor, no voy a volver más, me despido para siempre, cuida, sé feliz, si puedes no te cases nunca, sé siempre fiel a la memoria de nuestro matrimonio, pero me despido definitivamente porque ya no vuelvo. Mentira. Esa mujer no sabía que esa mañana, con 45 años, iba a encontrar la muerte. No es así. Nadie sabe cuándo se va a morir, pero es que la muerte física llega. Cuando nacimos también, comenzamos la vida, en esta vida, del momento que de la formación en el seno materno de ese huevo cigota, del momento en que se produce la unión entre el óvulo y el espermatozoide, comenzó también la muerte espiritual. La naturaleza corrompida que hace que ese niño, ese ser en formación, esté muerto espiritualmente. Si quiere, después lo podemos ver esto claro, que la Biblia enseña esto, no lo digo yo. Pero el tema es esto. Ya nace muerto espiritualmente. Ya ese niño, por más que esté en el seno materno, levanta su mano diciendo: ay Dios, por favor, dame otro padre, o cosa por el estilo. Bueno, ya no hay forma que Dios escuche esa plegaria, esa oración. Porque David dijo claramente, ¿sí? En maldad fui concebida y en pecado nacimos, en algo así era el asunto. Pero el tema es esto. Ya está esa muerte espiritual. Pero además también allí ya estaba la muerte eterna. ¿Cuándo se va a consumar la muerte eterna? Hebreo dice: está determinado que el hombre muera una sola vez y después esto el juicio. Le digo que es una mala traducción, porque la palabra juicio en el griego no significa solamente juicio, un proceso legal, sino esta palabra significa también ¿qué cosa? Después de la muerte, la condenación. Es decir, la aplicación de ¿qué cosa? De la sentencia judicial. Es que después de la muerte simplemente usted va a entrar a residir en un lugar, sin entrar tanto en tecnicismo. Uno dirá que es el Hades ahora, pero después encontramos en Apocalipsis 20, el lugar de condenación eterna es el infierno. Así que después de la muerte usted ya empieza a sufrir las consecuencias de la sentencia judicial. Le doy un ejemplo para que entienda esto. Supongamos que estamos en un juicio y usted pierde el juicio. El juez puede hacer dos cosas. Puede decirle: bueno, como viene una instancia de apelación, y es lo que se llama cuando se dice, usted escucha la televisión, cuando dice que la sentencia no está firme, significa que todavía no se puede ejecutar. ¿Por qué? Porque sus abogados tienen, y usted tiene derecho legal y forma parte de los derechos humanos, la posibilidad de apelar. Entonces, supongamos que estamos en la Argentina, llega una sentencia, ¿sí? Y usted tiene derecho a apelar, por ejemplo, supongamos la provincia de Buenos Aires, a apelar a la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, y luego apela al Tribunal Supremo de la provincia de Buenos Aires, y luego tiene todavía una instancia de apelación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que durante todo este proceso, el juez puede decir: usted se queda libre mientras apela, pero cuando termina la apelación y ya no hay más vía recursiva, queda firme la sentencia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se aplica la sanción que le fue impuesta, 10, 4, 5, 70 años.
Si usted busca un poco el diario, hace un mes atrás, un poco más, ¿se acuerda el caso de Cromañón? ¿Se acuerdan el boliche que se quemó? Bueno, en el caso del juicio Cromañón, no creo que era ese juicio, o que no me acuerdo bien, pero el tema es que había en ese momento un secretario de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando el jefe de gobierno era Fernando de la Rúa, que fue nuestro presidente. Fernando de la Rúa es el primer jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con posterioridad a la sanción de la Constitución, la Reforma 94, y que después salió la ley que le otorga la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires. Que fue realmente este título, antes se llamaba el Intendente de Buenos Aires. Este título jefe de gobierno realmente lo impone Fernando de la Rúa. Mateu, que era un funcionario del gobierno de la Rúa, hubo un hecho de un juicio, el tipo resultó condenado en 4 años, pero hasta hace poco seguía libre porque los procesos seguían en apelación hasta que finalmente la corte lo tiró para atrás y quedó firme y el tipo se presentó a la justicia para quedar detenido. ¿Ok? Lo que dice aquí es esto: la instancia de apelación para no tener la condena eterna es en esta vida por medio del Señor Jesucristo. Si usted gana la apelación y significa cree en el Señor Jesucristo, entonces las consecuencias de la condena de Dios desaparecen y la sanción desaparece. Entonces usted está libre. Por eso dice Cristo: si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Ahora, el límite de la apelación, ¿sabe cuándo es? Es la muerte física. El límite que Dios estableció de la muerte física: durante todo el tiempo que vivas físicamente, tenés la posibilidad de apelar al Señor Jesucristo para encontrar en Él salvación y perdón de pecado. Pero una vez que moriste, se acabó la posibilidad de apelación. Queda firme. ¿Se acuerdan Juan 3:18? Ya ha sido condenado. Queda firme esa condena y el día que usted se muere comienza la ejecución de esa condena. Ahora, la otra posibilidad que el juez puede hacer, ¿sabe qué es? Es decir, bueno, en ese momento que se dicta la sentencia, veredicto en juicio oral, el juez dice: apele todo lo que quiera, pero ordena que quede detenido el delincuente. Y esto ha pasado con un par de funcionarios, como con Vudú, en el juicio de corrupción que tuvo. Cuando fue condenado, el juez ordena la detención. ¿Vieron los Ruggier, de Gesell? Si ustedes siguieron el juicio, cuando se dicta la sentencia, el tribunal ordena inmediatamente que se lo detenga y comienza la ejecución. Ahora, ellos apelaron. Si llegan a ganar la apelación, lo tienen que liberar, pero acá no hay apelación que ganes. Entonces, ¿qué significa esto? Hebreos 9:27 dice que el día que te muera, automáticamente comienza, te lleva el juez, como si el juez en ese momento ordena diciendo: bueno, ahora vas a la cárcel, y comienza el proceso de ejecución hasta que llegues finalmente al juicio Gran Trono Blanco, Apocalipsis 20, y recibas la sanción del lugar de castigo eterno. Muchas veces nosotros en derecho discutimos un poco, le decimos al juez: le escuchamos una cosita, este tipo no tiene la condena firme, no me lo podés mandar a un penal. Hay jueces que dicen: sí, tenés razón, ¿sabes que te lo dejan en una alcaldía, en una comisaría? Pregunto, ¿está detenido o no? ¿Está sufriendo la consecuencia de la sanción que se te impuso el juez? Sí, también. Aunque no estás en tu destino eterno, pero ya estás sufriendo las consecuencias de la condena del juez. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando morimos, ya no queda más instancia de apelación para resolver el problema. Simplemente vamos a un lugar para empezar a recibir ya el castigo por nuestros delitos y pecados. Y allí esperamos el momento que se produce, ¿qué cosa? Cuando Dios determina, establece el lugar de nuestro destino eterno de condenación. Porque si usted vuelve
Apocalipsis capítulo 20, fíjese que aparece un detalle muy interesante. Dice versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados a cada uno según sus obras. No quiero entrar encima del Hades, el lugar donde usted, es como la alcaldía, como una comisaría, comienza ya a recibir, después de la muerte, la sanción de sus pecados. Hasta que finalmente aquí en Apocalipsis 20, todo fue trasladado ante el tribunal de Cristo, y Cristo allí te manda a tu lugar de castigo eterno, que es el infierno. ¿Se entiende la idea? Utilizando el ejemplo actual para que entienda cómo es este proceso. Pero lo más importante que usted tiene que entender esto. Usted puede jorobar lo que quiera. Puede decir, sí, yo soy salvo. Hágalo. O usted puede aún decirle a Dios, ¿sabe qué, Dios? A mí no me vas a doblar, digamos, el brazo, y yo no te voy a creer ni que me mates. Nada. Recuerden esto. Su percepción no es la realidad objetiva. Porque si no, todo lo que sufren de, por ejemplo, de anorexia, bulimia, no podemos decirle que están enfermos. Porque una persona anoréxica, por ejemplo, bulímica, mira un espejo, pesa 30 kilos y dice que pesa 140. Su percepción es la percepción de una persona que está enferma. Entonces, si su percepción subjetiva fuese verdadera, entonces no tenemos ningún derecho a tratar a la persona. Es decir, que tu percepción nunca, y la mía, es la real. Necesitamos la percepción de Dios, y lo que Dios nos trae es la realidad. Y la realidad dice que por más que vos no creas, no te vas a librar de la condenación del pecado. Y el día que te mueras, que puede ser hoy, nadie sabe. Reitero, esa mujer cuando salió de la mañana de su casa nunca le dijo, su marido me despide definitivamente. Ella nunca tuvo la perspectiva de que se va a morir ese día. Es más, de hecho, salió a pasear con su hija 8 años, estaba regresando a su casa y recibió el tiro. La muerte te puede sorprender en cualquier momento. Y a partir de allí comienza la ejecución. Porque ya ha sido condenado y comienza la ejecución de la sentencia de Dios. Así que le digo que no juegue con estas cosas. No juegue diciendo, no, yo soy salvo, entonces no me importa lo que haga el pastor, me tiene podrido, que haga lo que haga, yo soy salvo. ¿Tu vida dice eso? La manifestación de tus actos es de una naturaleza nueva que busca vivir y agradar a Dios. ¿Estás dispuesto siempre a dejar tus pecados cada vez que llega a conocer un pecado? ¿Vas a buscar la santidad o la santificación? ¿Esa es tu vida? Entonces póngala mejor. Si quiere puede seguir negando y aseverando lo que quiera. Pero confronte con la palabra de Dios. Esto no es un problema que uno diga, ay, me equivoqué de camino. ¿Cuánto hicimos de más? 100 kilómetros. Bueno, está bien, damos vuelta, volvemos 100 kilómetros. Esto es una eternidad. Y no joroben con esto, porque es la eternidad de separación con Dios y sufriendo la consecuencia de su condena. Así que lo mismo que ayer cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿En Adán muerto tus delitos y pecados? ¿O en Cristo se postea Adán vivificado? ¿Dónde estás? Vamos a orar. Todo el mundo con la cabeza inclinada, con los ojos cerrados. Perseveras en tu soberbia, tu arrogancia, de decir, Dios, yo no creo. Sos tu mente, tu corazón, tu sentido ha sido extraviado por Satanás.
haciéndote creer que no hay consecuencia, pero hay. Perseverás en tu soberbia de no examinar tu vida a la luz de la palabra de Dios y te mantén firme diciendo yo soy salvo, aunque toda tu vida grita de una forma ya ensordecedora que tu vida es el reflejo de una persona que no conoce a Cristo, no conoce salvación. Es tiempo de venir a Cristo también. Y no importa lo que hagas en esta vida, ya has sido condenado. Puede ser como Adán, la mujer que me diste por esposa. Puedes pensar que, lo que dice el pastor es, mira, es para mi papá, está hablando de mi vieja. Esto me recuerda mucho a mi hermano, mi hermana, mis amigos. No cometa ese error. Dios te está hablando a vos, a usted, no a tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hijos, tus abuelos, no, te está hablando a vos. Y Dios te confronta tu vida hoy y te pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Estás parado en Cristo, en la seguridad de la salvación, en la convicción de una vida eterna en su presencia, libre de toda condenación? ¿O estás parado en un tembladeral? Ay, Dios, no tengo seguridad. Es tiempo entonces de hablar con Dios nuevamente. ¿Dónde estás tú? Parado sobre tu arrogancia de que no me interesa y no creo. Puedo no creer, estás en tu derecho, pero eso no cambia que la verdad objetiva existe y tu condición de pecado te va a llevar al castigo eterno del infierno. ¿Dónde estás tú hoy? Padre, queremos darte gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor.